sea simple, con restricciones por la de Catherine, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Así es, se ha reanudado esta audiencia de pedido de prisión preventiva por 36 meses para José Miguel Castro, exgerente municipal de Lima, durante la gestión de Susana Villarán. Ahora hay que resaltar algo. Él, en declaraciones a la prensa con respecto a la prisión preventiva de Susana Villarán, él ha declarado que pues esto es una medida injusta y pues le ha indicado que le parece que tiene que apelar. Hay muchas cosas que se han dicho que son bastante imprecisas y pues él cree que se deba de aclarar. En este momento se viene reanudando entonces en la audiencia para José Miguel Castro, como bien lo resaltamos, ex gerente municipal de Lima. Escuchemos las palabras del juez Jorge Chávez Tamariz. Del Sistema Nacional, y en este caso son 5 presupuestos: graves y fundados elementos de convicción, prognosis de pena, peligro procesal, vertiente peligro de fuga, peligro de obstaculización, la proporcionalidad de la medida, como lo manifestó en horas de la mañana el abogado de la defensa bajo el artículo 253 del Código Procesal Penal, y las razones para imponer un plazo. En cuanto a requerimiento del Ministerio Público, sustentado bajo la sentencia del Tribunal Constitucional 2005-2006, principio rogatorio. En cuanto a la valoración, artículo 158, inciso 2, del cual indica que la declaración de los testigos, la declaración de los testigos de oídas, colaboradores, tiene que verse corroborada con otros elementos para poder imponer medidas de coerción. Y el acuerdo plenario de 2005 emitido por la Corte Suprema de la República le establece 3 presupuestos a seguir para valorar: 1, ausencia y creencia subjetiva; 2, persistencia en contra de la discriminación; y 3, verosimilitud como una periferia de elementos de convicción. Por eso es que todo análisis que desarrolle el juez no lo puede efectuar de manera aislada, lo hace en conjunto. En cuanto al expuesto por la defensa técnica, lo que tengo que indicar a la defensa técnica es que en horas de la mañana, durante las razones que expuso, manifestó prueba. La prueba no corresponde a este estadio, eso es juzgamiento. Aquí no se determina responsabilidad o irresponsabilidad de su patrocinado. Eso es juzgamiento. Aquí no se determina responsabilidad o irresponsabilidad de su patrocinado, sino si es que existen graves y fundados elementos de convicción que en todo caso puedan derivarse para los 3 presupuestos del cual he indicado conforme al 268 del Código Procesal Penal. En cuanto al peligro procesal, manifestar que se tiene que evaluar de manera cualitativa, no cuantitativa. No es existencia de arraigo o inexistencia de la misma, sino porque puede existir arraigo, pero pueden existir otros elementos que puedan ser mucho más determinantes que me permiten poner una prisión preventiva o no. Pero la valoración se desarrolla en esa medida, tal como lo ha indicado el doctor San Martín Castro, incluso se reitera en la casación 626 del año 2013 en Molquegua, del cual el abogado de la defensa ha hecho alusión en horas de la mañana, creo que hasta la saciedad, con relación a esa jurisprudencia. Y del cual es respetable, porque este juzgado también tiene que seguir bajo un canon de predictibilidad lo que es en el ámbito horizontal, en base a las decisiones que he emitido y en base a las decisiones que emite la Corte Suprema dentro de lo que es la predictibilidad de carácter vertical. En cuanto a la estructura de la organización, también lo he manifestado. En cuanto a los integrantes de una organización, podrían efectuar un acto específico, siempre y cuando persista o sea permanente la organización y esté ajustado a los fines que persiga la referida organización. En cuanto al peligro procesal, ya lo he manifestado, hay que tener en cuenta el pronunciamiento del caso Ollantumal del Tribunal Constitucional 4780 del año 2017, proceso de libertad habeas corpus, donde indica que en el caso de la pena a imponer, al igual como lo indicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es lo último que se valora, no puede valorarse de manera aislada, sino siempre y cuando hay otros elementos, y ser integrante de una organización criminal tiene que ser la última ratio en cuanto a valoración. En cuanto a la asociación ilícita para delinquir, la inferencia es la siguiente: está acreditado el nombramiento del investigado José Miguel Castro Gutiérrez como gerente de finanzas y gerente municipal metropolitana en la Municipalidad Metropolitana de Lima durante el periodo en el que su coinvestigada Susana María del Carmen Villarán de la Puente ejercía el cargo como alcaldesa de ese citado municipio. Otra inferencia está acreditado el grado de vinculación y cercanía con su coprocesada Villarán de la Puente, así como su participación directa en la solicitud de dinero a Odebrecht y OAS para financiar la campaña política de la coprocesada Villarán de la Puente y así mantenerse en el poder ambos, con incumplimiento de obligaciones funcionales impuestas en la Ley Orgánica de Municipalidades que vinculan al proyecto Vías Nuevas de Lima, Odebrecht y Línea Amarilla. En cuanto a la reelección, los elementos de convicción originarios y los nuevos elementos de convicción, es posible sustentar que nos encontramos ante un supuesto de organización criminal con 2 brazos, uno que comprende funcionarios públicos y otro que no ostentan esa condición y ha tenido una permanencia en el tiempo que coincide con la mantención del poder en la Municipalidad Provincial de Santa, tanto a Villarán de la Puente como al procesado.
como el objeto de ejecutar actos de corrupción y lavado de activos, diferenciando en el caso de una asociación ilícita para delinquir solamente es el conspirar, es reunirse. La ejecución resulta con un trato muy independiente del cual se va a analizar por lo que es ilícitos de corrupción y lavado de activos. En cuanto a lo que es cohecho pasivo propio, la inferencia de los elementos originarios y los nuevos elementos de convicción, es posible establecer que el procesado Castro Gutiérrez, por autorización de su coprocesada, Villarán de la Puente, solicita una suma de dinero a Odebrecht y OAS para financiar la campaña política de su coprocesada y así mantenerse en el poder. En cuanto a lo que es lavado de activos de los elementos originarios existentes o nuevos elementos, es posible establecer que el procesado José Miguel Castro Gutiérrez no solo solicitó dinero a Odebrecht y OAS, sino también contribuyó a que el dinero producto de la corrupción sea ingresado al circuito económico legal mediante la campaña del no a la revocatoria y la reelección. En cuanto a la prognosis de pena, si bien es cierto, se ha establecido un quantum, es decir, en el caso de asociación ilícita para delinquir de 8 a 15 años, cohecho pasivo de 6 a 8 años y en el caso de lavado de activos de 8 a 15 años, pero en su caso se advierte que no existe antecedentes penales y si bien es cierto y existe agravantes dentro de la misma subsunción que se ha realizado, se tendría que establecer dentro de los extremos mínimos el no contar con antecedentes, atenuantes genéricas del artículo 46.1 del Código Penal. En esa medida, en una sumatoria de penas, el juzgado oscila que en aproximación esto sería no menor, lo mínimo sería 15 años y esto sobrepasa en mucho a lo que es 4 años privativo de libertad, del cual corresponde al segundo presupuesto del artículo 268 del Código Procesal Penal. En cuanto a lo que es el peligro de fuga. Existe peligro de fuga y peligro de obstaculización en este caso. En el peligro de fuga se encuentra sustentado en el artículo 12 y 9 del Código Procesal Penal y el artículo en el inciso 4 señala lo siguiente: el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución de justicia. Lo interpreto en base a un fundamento jurídico 15, el mismo que ha utilizado el abogado de la defensa, C26 del año 2013 Moquegua, y que señala lo siguiente a la Corte Suprema: este es uno de los más importantes, pues permite hacer efectiva la prognosis de fuga sobre la base real de lo manifestado a lo largo de la investigación, como son asistencia a la diligencia. No se discute, como manifesté el día de ayer, si es que el caso ha sido archivado por el Ministerio Público en base a ausencia o falta de elementos, sino si acudió o no a la diligencia. Es un comportamiento procesal que permite que el juez pueda valorar si este también se va a someter al proceso. A ver, en este caso son 3 carpetas. La carpeta 271 del año 2015 ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales, en el cual no asistió cuando solicitó con fecha 6 de marzo del año 2017. En la carpeta 80 del año 2015 seguida ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios por el delito de colusión. Se tiene que se le ha citado para la fecha 23 de abril del 2015, 10 de junio del 2015, 6 de julio del 2015. Solamente se tomó su declaración del domicilio real y 10 de agosto del año 2015 al que no acudió. En la carpeta 352 del año 2013, seguido ante la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios por delito de patrocinio ilegal, ha sido citado para el 6 de julio del 2015, 7 de enero del 2016, 14 de enero del 2016, en el que se concluye que se frustra por ausencia de declaración de procesado. Concluye lo siguiente: se cuenta con elementos, en este caso que ha sustentado el Ministerio Público, que permite determinar que el procesado no acudió a los llamados del Ministerio Público o la autoridad fiscal de manera injustificada, que determina una conducta procesal de sustracción a la persecución de justicia, la misma que no ha sido valorada con anterioridad por el juzgado, que en su oportunidad resolvió la comparecencia restrictiva, del cual también me he permitido evaluar o dar una lectura de esta resolución en respuesta a lo que señala el abogado de la defensa. Ahora, si tengo en cuenta la casación 626 del año 2013 Moquegua como la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Ollantumala, en ninguna parte indica de que no se pueda valorar como elemento nuevo aquello que haya sido recientemente obtenido por el Ministerio Público. El fundamento va en esta medida: no se desprende que se condicione la valoración de los elementos expuestos al Ministerio Público solo hasta antes de la disposición por la cual formaliza investigación preparatoria, sino por el contrario, la ratio legis con relación al artículo 279 del Código Procesal Penal hace expresa mención de todo aquello que se pueda recabar durante la investigación, lo que a consideración de este juzgado, de conformidad con el artículo 138, inciso 2, por el cual se faculta o habilita que el Ministerio Público pueda obtener del fiscal u otro juez, como ha ocurrido en este caso, de otro fiscal, toda copia de actuaciones procesales e informaciones escritas que puede postularlo como un elemento nuevo que no ha sido valorado con anterioridad con el juez que me ha antecedido y que se tiene en cuenta para este caso o para la decisión. Ahora, si bien es cierto, las partes no se han cuestionado los llamados en el presente proceso penal, pero es el caso que se encuentra condicionada a una revocatoria ante la medida impuesta por un juez penal que me antecedió, que no hacen menos o enerva la conducta procesal antes citada de inconcurrencia entre los llamados de una autoridad fiscal. En cuanto a la gravedad de la pena, hacer mención que el Tribunal
constitucional en el caso, como indiqué, Ollantumala ha señalado que la gravedad de la pena, al igual con la pertenencia a la organización criminal, se ve en último momento. Pero ¿cuál es el caso? El procesado, la defensa del procesado no ha negado, en todo caso, no ha cuestionado, no ha hecho un ejercicio del contradictorio respecto a los graves y fundados elementos de convicción existentes y los nuevos que ha expuesto la representante del Ministerio Público. Entonces me permite también enlazar por la pertenencia a una organización criminal prevista en el artículo 269 del Código Procesal Penal, y más aún porque, como he venido resolviendo ya para otros casos, hay dos elementos puntualmente que debo indicar. Uno es la declaración de culpabilidad en el expediente 16-644 de la Fiscalía del Distrito de Nueva York, Estados Unidos, donde Odebrecht se reconoce que pagó sobornos a funcionarios públicos para adjudicarse la construcción de grandes obras en el Perú y financió campañas electorales, como la resolución emitida por parte de la Sala Penal de Apelaciones del Colegiado A de este sistema, en el que señala que con relación a Odebrecht habría operado como una organización criminal internacional. Si ya cuento con un comportamiento procesal basado en la inasistencia y justificante, los llamados de la autoridad fiscal, cuento con una pertenencia a una organización criminal, entonces puedo valorar, y no de manera aislada, como mencioné inicialmente, lo que es el peligro por la pena a imponer. Que también se indica en la casación C26 del año 2013, fundamento jurídico 40º, en el cual se indica: por la máxima experiencia el imputado teme una condena y fuga, más en el presente caso, efectuando una aproximación, la pena sobrepasa los 4 años privativa de libertad. Tengo respuesta para la defensa técnica y el Ministerio Público. En horas de la mañana, el Ministerio Público manifestó que debe valorarse el comportamiento del procesado en la medida en que ha dispuesto una inscripción del inmueble a favor de su esposa. Concedo la razón al abogado de la defensa. La casación C26 del año 2013 Moquegua, en su fundamento jurídico 47, señala que los temas que estén relacionados a medidas, a actos relacionados al patrimonio, tienen que verse sobre las medidas reales que también impone el Código Procesal Penal y no puede ser confundida con las medidas de coerción de carácter personal, como en este caso es la prisión preventiva. Con relación al contrato laboral que ha presentado el abogado defensor y el recibo por honorarios, sin negar que los contratantes son hermanos, el juzgado considera que el documento de mención tiene que tener una mayor carga de comprobación de la actividad. Esta línea de trabajo no la tengo recién aquí, ha sido en todo distrito judicial donde he elaborado. Es más, si se está insertando de modo reciente este debate, ese documento, y no se tiene información que la actividad haya sido puesta, de que esta actividad haya sido puesta oportunamente en conocimiento del director de la investigación que conforma el decreto legislativo 957, es el Ministerio Público, entonces, con el ánimo de enervar ese peligro procesal del cual se discute a la fecha, debió haber demostrado con otros elementos no solamente la existencia de un contrato, más aún que se desarrolla bajo la naturaleza que ha manifestado, sino de acompañarlo de informes, fotografías, audios, videos u otro medio que genere convicción en este juzgado que se viene desarrollando, ejecutando la actividad en la realidad y que no ha sido solamente concedido a favor, del cual ha sido presentado en este último momento, sin previamente haberlo puesto en conocimiento también de la representante del Ministerio Público. Por otro lado, el hecho de que tenga familia e incluso la situación que pueda tener trabajo y hasta domicilio, la casación C26 del año 2013 Moquegua, teniendo en cuenta la circular 325 del año 2011 emitida por la Presidencia del Poder Judicial, ha indicado de que no resultarían suficientes y que tenga otros elementos como lo que he valorado para que pueda tenerse en cuenta lo que es el peligro de fuga. En cuanto al peligro de obstaculización, el artículo 270, inciso 1 del Código Procesal Penal señala lo siguiente: riesgo razonable de que el imputado destruirá, ocultará, suprimirá, falsificará elementos de convicción. Durante la presente audiencia se ha solicitado información al Ministerio Público de los elementos Empezamos por así. En exitosas noticias, el artículo 156, inciso 2 del Código Procesal Penal señala lo siguiente: el hecho notorio. Nosotros tenemos que distinguir entre lo que debe probarse a lo que no debe probarse. Y de acuerdo a este artículo, no debe probarse lo que es notorio, es decir, lo que es conocido por todos. Y es conocido por todos que la procesada
Villarán de la Puente se presentó en la Exitosa Noticias para expresar lo siguiente. Yo hoy día estoy diciendo lo que supe y lo avalé con Miguel Castro, de quien ahora se está resolviendo la situación jurídica, que me demoré porque teníamos un acuerdo de no hablar de eso. Esta declaración a estas alturas de las investigaciones y sin negar que el referido procesado durante la audiencia el día de hoy ha reconocido oralmente que antes de que se resuelva la situación jurídica de su coprocesada Villarán de la Puente, estuvo participando para acogerse a una colaboración eficaz y del que no ha negado el Ministerio Público. Demuestra, por máxima de la experiencia, que existían, coordinaciones entre la líder de la presunta organización criminal para mantener coartadas que resulten contrarias a los fines de proceso, de cuál es el esclarecimiento de los hechos, que es un claro sustento de un comportamiento reticente que expone la norma procesal. En cuanto al artículo 270, inciso 3, inducir a otros a realizar tales comportamientos. Se tiene la declaración de aspirantes a colaboradores eficaces y mensaje de WhatsApp. A ver, el aspirante colaborador 140 del año 2019, en su declaración en el acta de transcripción, hace mención que el procesado Carlos Gutiérrez presionaba a César Meix para que pagara el dinero porque la gestión terminaba, pero que César Meix se resistía a pagar. Entonces el procesado le dijo que si no le pagaba tenía los medios y recursos para hacerse pagar, por lo que César Meix tuvo que pagar en efectivo esa cantidad de dinero entre enero, febrero y marzo del año 2015. El aspirante colaborador 145, que es otro aspirante, en su declaración en el acta de transcripción hace mención lo siguiente. Y doy lectura porque en base a ello voy a hacer un análisis de todos los elementos de ambos y el elemento de que se acompaña. El procesado Miguel Castro, ante la información que solicitó la Fiscalía a Óscar Vidaurreta Izaga sobre la campaña de la no revocatoria, le manifestó que no lo involucrara poniendo su nombre, más si era gerente municipal. Posteriormente se citó para concretar una reunión. Ya en el Hotel Miraflores le reiteró que no lo involucre en su testimonio, porque él a nadie había involucrado como parte que manejaba la campaña de la no revocatoria y le instruyó para que diga lo que conoció que lo conoció en un cóctel, un cóctel social. Y le dijo además que sus abogados iban a estar en su declaración, lo que atemorizó a Vidaurreta. Mensaje de WhatsApp en que se tiene el teléfono de contacto de José Miguel Castro. Se desprende que del 26 de agosto del año 2018 el referido procesado se comunica con el destinatario Óscar en distintas fechas, y entre una de ellas, para citarlo, el 28 de junio de don Mamino, así indica. Y el 11 de septiembre de 2018, que señala: hoy mis abogados participarán en tu audiencia. ¿Cuál es la base normativa? Artículo 158, inciso 2 del Código Procesal Penal, que señala, como manifesté al iniciar o la parte introductoria de esta resolución, la declaración de los testigos con referencia, declaración de arrepentidos y colaboradores y situaciones análogas con otros elementos, y hago mención a elementos, este juzgado, porque si uno da una lectura al Código Procesal Penal indica prueba, pero la prueba es para condenar. La prueba no se evalúa en este estadio. Y es más, el doctor César Martín Castro, en su texto de Delito y Proceso Penal, Nuevas Perspectivas, hace una mención cuando equívocamente se utiliza este término de prueba cuando se está tratando medidas de coerción. El juzgado señala lo siguiente, que la evaluación en conjunto de ambas declaraciones y los mensajes capturados, WhatsApp, se advierte que el referido procesado ejerce presión sobre las personas que pretenden esclarecer los hechos en el marco de una investigación que desarrolla el Ministerio Público, del que resulta indiscutible a través de los WhatsApp las veces que citaba al declarante Óscar Vidaurreta Izaga, e incluso cuando le instruye para que ensaye una respuesta y hasta le manifiesta que en su declaración iban a estar abogados, que es una clara muestra de inducción de comportamiento que, según la disposición procesal, se desprende la potencial disponibilidad de que influyen en su coprocesado de quienes aún no se resuelve la situación jurídica en muchos de los casos, y colaboradores, como se demuestra con estos elementos, que está provisto en el Código Procesal Penal en el artículo del cual he hecho mención. En cuanto a y en esa medida considero de que existe también peligro de obstaculización. En cuanto a la medida de imponer, quisiera referirme a la necesidad de la medida. En el caso en particular es necesario citar de la evaluación que se ha efectuado de los dos aspirantes de colaboración eficaz, quienes no solamente se han agenciado al Ministerio Público del contenido de lo percibido relacionado al peligro procesal que alcanza al referido procesado, sino de las capturas de pantalla que han sido presentadas a este juzgado, donde se puede establecer que se ejerce presión en todo ciudadano que busca acceder a la justicia para esclarecer el hecho. Tal es así como en el caso de Óscar Vidaurreta Izaga, que
a quien le solicitó negar su participación de los hechos, le reiteró citas y le hasta atemorizó manifestando que enviaría a sus abogados de declaración. ¿Qué significa esto para el juzgado? Que a través de los abogados pues iba a ejercer un control si que esta persona declaraba de modo distinto, de modo que por máxima de experiencias en el curso de un proceso penal, que bien es cierto se encuentra sujeto a una regla de conducta impuesta por un juez como es comparecencia restrictiva y se produce de tipo de comportamiento, existe un grave riesgo también de obstaculización. Máxime si, como lo ha manifestado la procesada Villarán de la Puente, el cual el día de ayer se ha resuelto su situación jurídica, mantienen un pacto de lealtad que significaría del accional de referido procesado para limitar toda actividad que el que se vea comprometido. Es más, y por lo que resulta necesario variar esta medida de comparecencia restrictiva por una más gravosa, cual es la prisión preventiva. En cuanto a la proporcionalidad en sentido estricto, el abogado de la defensa ha manifestado, bueno, de que hay que aunar lo que es el derecho ambulatorio, también lo que es la protección de la familia. Debo indicar que también existen otros bienes jurídicos a proteger si que vamos a pasar dentro de lo que es la fórmula de peso bajo un choque de principios o derechos fundamentales, como es la seguridad del artículo, la ciudadanía del artículo 44 de la Constitución Política del Estado, la correcta administración de justicia, el orden socioeconómico y la pluriofensividad de bienes jurídicos del cual se discute con relación a estos ilícitos frente a lo que viene a ser el derecho a la libertad ambulatoria. Bajo precedencia condicionada es posible en todo caso tener en cuenta aquellos bienes jurídicos que surten un mayor valor frente a lo que es la libertad ambulatoria. La duración de la medida. Debo manifestar algo porque a veces lo que ocurre es que se hace a veces comentarios y no se da una lectura clara al código. Cuando se dicta una prisión preventiva, cuando se inicia con la disposición de formalización de investigación preparatoria y teniendo en cuenta la actual regulación del Código Procesal Penal, 9 para procesos comunes, 18 para procesos complejos y 36 para crimen organizado, no existe mayor inconveniente. Pero ¿qué pasa si este es un tema de variación? Es decir, no se está emitiendo el pronunciamiento iniciada una investigación de investigación preparatoria, sino después de aproximadamente casi un año. No puedo conceder el mismo tiempo que se concede cuando se inicia una investigación preparatoria. Esa es la razón por la cual aplicando lo que es una institución jurídica de plazo razonable que no está contenida ni en la Constitución ni en el Código Procesal Penal, sino a través del caso Jenny Lacayo versus Nicaragua, que es un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que permite el juez que pueda establecer estimados o en todo caso plazos menores, del cual ha sido mi argumento basado en una cuestión de derecho supranacional. Y en esa medida, teniendo en cuenta de que el Ministerio Público tiene que recabar elementos, indica a través de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional, pero tiene que recabarlos, no es que tenga que solicitarlos. Y por otro lado, también se tiene de que ya identificó la ruta de dinero a partir de Odebrecht y OAS, y sin perjuicio que si quiere comprender a otros procesados, 1 año y medio resulta, a mi parecer, razonable, y si considera que no le alcanza ese año y medio, debidamente justificado, podrá acudir ante este órgano jurisdiccional solicitando en atención a otros constructos o instituciones jurídicas que también permite el Código Procesal Penal, de cuál es la prolongación de la prisión preventiva, que tiene hasta 18 meses para que pueda, en todo caso, mantenerse a una persona privada de su libertad. Pero todo tiene que ser justificado y razonable. El juez no puede actuar bajo simple formalismo. El juez no es boca de ley. El juez, en todo caso, tiene que respetar los principios que puedan derivar de estos o los mejores, como lo indica Carlos Santiago Nigo en su obra de Derecho Constitucional. Bajo esto de aquí manifiesto yo de que considero que debo aclarar fundada en parte la petición del Ministerio Público, variar la medida restrictiva de derecho a libertad personal de comparecencia que se ha impuesto con restricciones por la de prisión preventiva en contra de José Miguel Castro Gutiérrez por el delito de asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo y lavado de activos por un plazo de 18 meses. Y también se comunica en este acto a la Policía Judicial para que ejecute la medida. Se notifica a las partes, Ministerio Público. Conforme en el extremo de la variación, señor juez, pero apelamos el tema del plazo. Abogado de la defensa. Interpongo recurso de apelación. Por interpuesto los recursos de apelación y concluyo esta audiencia. Bueno, no puedo ver otra vez. 4:38, ¿no? 4:38 minutos el día de la fecha. Félix, ven. Bien, entonces se ve en este momento a José Miguel Castro, exgerente municipal de Lima. Durante la gestión de Susana Villarán, el juez Chávez Tamariz ha declarado fundado el pedido de prisión preventiva durante 18 contra José Miguel Castro por el lapso de 18 meses.
De esta manera entonces culmina esta audiencia encabezada por el juez Chávez Tamariz. Catherine, contigo. Gracias, Carlos. Bueno, estamos viendo en imágenes ya el término de esta audiencia donde el Poder Judicial ha dictado 18 meses de prisión preventiva contra José Miguel Castro y no 36 como lo había pedido la Fiscalía. El juez Chávez Tamariz dio a conocer la resolución sobre este pedido fiscal por el presunto delito de lavado de activos, asociación ilícita para delinquir y cohecho. El juez, lo hemos escuchado argumentar y reiterar que una prisión preventiva no es una pena adelantada y que su ordenamiento requiere cumplir 5 presupuestos como los graves elementos de convicción y riesgo procesal. También dijo que sí existe peligro de fuga en el caso de José Miguel Castro y además peligro procesal. En otro momento también dijo que José Miguel, durante estas investigaciones, fue citado por la Fiscalía y él no acudió en varias oportunidades y tampoco dio ningún tipo de justificación. El juez manifestó que la defensa de Castro no ha cuestionado los graves y fundados elementos de convicción que ya habían sido conocidos en estas audiencias. En otro momento, el juez también dijo que Castro ejercía presión en los testigos, atemorizándolos o indicándoles cómo tenían que declarar. Dice que por ello se evidencia que existe peligro procesal. Es lo que ha argumentado también en su resolución el juez Chávez. Y finalmente, pues, declaró fundado el pedido de la Fiscalía, que ha apelado el plazo. Escuchábamos a la fiscal Zuluaga manifestar de que iba a apelar el plazo porque la Fiscalía solicitó 36 meses y el Poder Judicial le ha dictado 18. Lo mismo ha hecho el abogado de José Miguel Castro, quien dijo que iba a interponer una apelación por esta decisión judicial. Ahora, durante la audiencia de esta mañana, el exgerente municipal durante la gestión de Villarán había negado haber tenido algún tipo de pacto de silencio con la exalcaldesa, razón por la que él dijo no reconocer estos aportes de parte de Odebrecht, de parte de OAS para las campañas del no a la revocatoria y la reelección del 2014. Pero en otro momento también Castro informaba que negoció convertirse en colaborador eficaz, esto se supo, ¿no?, en todas estas investigaciones por aportes a la campaña de la exalcaldesa, pero dijo que no se llegó a ningún acuerdo con el Ministerio Público, por lo tanto esto no prosperó. El último martes 14 de mayo, antes de que el Poder Judicial dicte en su contra 18 meses de prisión preventiva, Susana Villarán había mencionado que quiso evitar implicar a otras personas inocentes. Recordemos, esto lo dijo en su tuit el último fin de semana. Y bueno, a pesar de ello, hemos visto que algún personaje muy importante que tendría mucho que ver en estos aportes sí ha resultado perjudicado, que es en este caso José Miguel Castro. Bueno, así están las cosas. Entonces, él también va a ser trasladado a un penal. Imaginamos que se van a realizar todos los procedimientos de ley que corresponden y la Junta Técnica del INPE determinará finalmente a qué penal será trasladado José Miguel Castro. Hay que mencionar también que en las últimas horas, en esta audiencia, la Fiscalía reveló nuevos testimonios, justamente para sustentar su pedido de 36 meses de prisión preventiva contra el exgerente municipal de la gestión de Villarán. Y ahí se detalló claramente cómo fue que participó activamente en el cobro de dinero a las empresas brasileñas Odebrecht y OAS. La abogada Zuluaga, la fiscal, había detallado como el colaborador eficaz 140-2019, acusó de esta manera al exfuncionario de presionar, amenazar a las empresas para que les paguen y a otros investigados para que no lo involucren en el proceso. Eso lo argumentó el juez también. Otros de los testimonios que presentó la fiscal como nuevos elementos probatorios es que hablaba de un colaborador de número 145-2019 que detallaba que José Miguel Castro recriminó al representante de la empresa de colocación de avisos, Óscar Vidaurreta,
Lo que dijo la fiscal es que cuando Óscar Vidaurreta le remite un oficio de la Fiscalía para que dé información sobre la campaña del no a la revocatoria, él contestó con una carta indicando que José Miguel Castro era quien lo había contratado y detallando también otros temas. Entonces, estos han sido parte de los nuevos argumentos que presentó la Fiscalía. Bueno, tras esto, Castro Gutiérrez, pues, va a recibir ahora 18 meses de prisión preventiva. Van a seguir las investigaciones por estos 3 delitos: asociación ilícita, cohecho, lavado de activos. Y ahí vemos la expectativa de la prensa para su salida. Seguramente se va a desarrollar el mismo procedimiento que con Susana Villarán. Sería trasladado a la carceleta del INPE para ya en las próximas horas o a más tardar el día de mañana ser internado en un penal de la capital. Vamos a regresar con Carlos Medina, ya está en los exteriores de la sala para lo que va a ser el traslado de José Miguel Castro a la carceleta del INPE. Adelante, Carlos. Vamos. Bueno, está hablando. ¿Sí? Habla. Estoy en radio. Por ser parte, según la Fiscalía, de una organización criminal donde se encargó de gestionar apoyo económico por parte de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para financiar tanto la campaña por el no a la revocatoria de la entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y para financiar la campaña municipal hacia la reelección de la ex burgomaestra en el 2014. Estamos en estos momentos con Carlos Medina desde la sede del Poder Judicial Carlos Zavala en el Cercado de Lima, donde se llevó a cabo esta audiencia. Adelante, Carlos, buenas tardes. Así es, Julio, como le mencionaste, el juez Chávez Tamariz ha dictado prisión preventiva por un plazo de 18 meses en contra de José Miguel Castro, ex gerente municipal de Lima, durante la gestión de Susana Villarán en la puerta de la cochera del edificio Carlos Zavala del Poder Judicial se encuentra un cordón policial conformado por 20 efectivos policiales con escudos que están resguardando esta zona de la cochera para que pueda salir este auto o camioneta donde va a ser trasladado Miguel Castro hacia la carceleta del INPE, donde va a permanecer el día de hoy y ya el día de mañana se estará sabiendo a qué penal van a poder trasladarlo para que él pueda cumplir el plazo de los 18 meses de prisión preventiva. Entonces, este es el panorama que tenemos a esta hora de la tarde desde los exteriores del edificio Carlos Zavala. Julio, contigo. El juez Jorge Luis Chávez Tamariz adoptó esta medida al considerar aspectos como que existen graves y fundados elementos de convicción, la pena a imponérsela a José Miguel Castro superaría los 4 años de prisión y, por cierto, también la existencia de peligro de obstaculización a la justicia en este caso. Al término de la audiencia, el Ministerio Público apeló el extremo de los meses establecidos como prisión preventiva para José Miguel Castro, ya que había solicitado 36 meses de prisión preventiva para el exfuncionario edil, mientras que la defensa legal de José Miguel Castro también impugnó esta medida al considerar excesiva 18 meses de prisión preventiva, ya que había solicitado que afronte esta investigación bajo comparecencia restringida como lo estaba haciendo, y a partir de este pedido que hizo el Ministerio Público para que se varíe la comparecencia restringida por la de prisión preventiva, se acogió en parte este requerimiento fiscal por parte del juez Chávez Tamariz y es por ello que José Miguel Castro impugna esta decisión. Retornamos con más información. Adelante con esta programación. Bueno, estamos en esta transmisión multiplataforma. Estamos en los exteriores del Poder Judicial, donde se ha dictado hace algunos minutos 18 meses de prisión preventiva contra José Miguel Castro. La Fiscalía pidió 36 meses, el juez Chávez Tamariz ordenó 18 meses, una decisión que va a apelar la Fiscalía, lo dijo así la fiscal Zuluaga, que ha argumentado hoy los motivos por los cuales estaba solicitando esta medida
para José Miguel Castro. Bueno, a él hemos visto abandonar la sala hace algunos minutos. Hay resguardo policial en los exteriores, hay también presencia de la prensa para obtener las imágenes de lo que va a ser el traslado de José Miguel Castro a la carceleta del INPE. Ahora, el juez en aproximadamente 30 minutos dio detalles de su resolución y él indicaba que Castro ejercía presión en los testigos, que los atemorizaba y que les decía cómo y qué declarar. Y por esto es que se evidenciaría un peligro procesal. En otro momento, lo que también dijo el juez es que en las citaciones, en las varias citaciones que le hizo la Fiscalía a José Miguel Castro, él no asistió y tampoco argumentó o justificó su inasistencia. Así que por ello también habría pues una forma de evadir a la justicia, de obstaculizar las investigaciones. El juez dijo existe peligro de fuga, existe peligro procesal en su caso. Reiteró también en un momento en la audiencia que una prisión preventiva no es una pena adelantada. Escuchamos a Roy Gates. Pero, y digamos su opinión al respecto de estos 18 meses. Yo no sé, ¿Ha podido conversar con la señora Susana Viera? Tampoco no. Ahora, el día de hoy. Bueno, tú has visto. De Gabriel Prado, Roy Gates no quiso declarar. Él dijo: yo no soy abogado de José Miguel Castro, así que no tengo nada que decir. Pero bueno, ya sabemos que vamos a ver en los próximos minutos probablemente la salida de esta sala del ex gerente municipal de Lima, José Miguel Castro, que de alguna manera él pues negoció una colaboración eficaz con el Ministerio Público, un hecho que finalmente no prosperó. Dijo que él deseaba convertirse en colaborador eficaz en estas investigaciones por todos los aportes de campaña a la ex burgomaestre, pero el acuerdo no logró finiquitarse. Él dijo claramente, bueno, tenemos un poco lo que fue su declaración. Él manifestó: yo no he sido parte de ningún pacto de silencio, yo he acudido a la Fiscalía las veces que he podido ir e incluso hace 2 semanas tomé la decisión de someterme a un proceso de colaboración en el cual avancé toda la semana pasada diciendo mi verdad. Ahora, el juez lo que ha dicho es que en varias citaciones fiscales él no ha estado presente y que en muchas de ellas incluso no justificó su inasistencia. José Miguel Castro también dijo: desafortunadamente el proceso para una eventual colaboración eficaz no prosperó, colapsó el día lunes. Es lo que manifestó en la audiencia cuando tomó la palabra. Bueno, Castro expresó también que Chávez Tamariz expresó ante el juez que se iba a someter a la justicia porque considera que no ha participado en ningún acto que obstruya las investigaciones. Estamos viendo salir algunas unidades, no sabemos si en su interior está José Miguel Castro, que sería ingresado como corresponde a la carceleta del INPE a la espera de que la Junta Técnica del INPE pueda decidir a qué penal de la capital sería trasladado por un periodo de 18 meses por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de activos, es lo que ha determinado el juez. Y ha sido también enfático en señalar que la prognosis de la pena es de 15 años y que se supera los 4 años mínimo que exige la ley para darse la prisión preventiva. Ahora, otra de las menciones que hizo el juez Chávez es que la defensa de Castro no cuestionó los graves y fundados elementos de convicción, tanto los ya conocidos como los nuevos, que hoy mismo presentó la fiscal Zuloaga. Estuvo citado, no justificó, no asistió, existe peligro de fuga, existe peligro procesal, se le tiene que imponer prisión preventiva, no por 36 meses, sino por 18. Una decisión que por el plazo establecido
la Fiscalía va a apelar, que es lo mismo en el caso de Susana Villarán, ¿no? Que también la Fiscalía pidió 36 meses y le dieron 18. Por este caso en específico también la Fiscalía estará apelando. Parece que ya están retirando a José Miguel Castro para ser trasladado a la carceleta. Sí, nos confirman que sí, ya se está efectuando el traslado de José Miguel Castro a la carceleta del INPE. El exgerente municipal va a ser ingresado en los próximos minutos a la carceleta a la espera de la decisión del INPE para conocer a qué penal lo trasladarán. El juez Jorge Chávez Tamariz determinó esta medida por los aportes de Odebrecht y OAS para las campañas de Susana Villarán y por el presunto intercambio de favores con estas empresas. Según la decisión del juez, se cumple la existencia de peligro de fuga, además de peligro procesal de Castro. No asistió a varias citaciones fiscales en reiteradas oportunidades y tampoco la justificó. Es lo que ha dicho en parte el juez al momento de dar a conocer su resolución. Bueno, ahí estamos colocando nuevamente las imágenes del traslado en esta camioneta de José Miguel Castro, el ex hombre de confianza de Susana Villarán. Está siendo trasladada a la carceleta del INPE. Él es investigado junto con la exalcaldesa por los presuntos delitos de lavado de activos, cohecho pasivo y asociación ilícita para delinquir. Él abandonó su sala, agradeció a su abogado que lo defendió en la audiencia de hoy, porque el abogado que tenía anteriormente renunció, como él lo confirmó el día de ayer. Y bueno, luego iniciaron ya las coordinaciones para este traslado y su eventual ingreso a un penal de la capital. Bueno, sobre esto en específico la decisión la toma únicamente el INPE, que seguramente dará a conocer ese detalle a más tardar el día de mañana, como fue en el caso de Susana Villarán. Son las 4 de la tarde con 56 minutos. Vamos a recordar el preciso instante en el que el juez Jorge Chávez Tamariz, que es el titular del tercer juzgado de investigación preparatoria especializado en delitos de corrupción, dicta prisión preventiva por 18 meses contra el exgerente municipal José Miguel Castro. Vamos a escucharlo. Manifiesto yo de que considero que debo aclarar fundada en parte la petición del Ministerio Público variar la medida restrictiva de derecho a libertad personal de comparecencia que se ha impuesto con restricciones por la de prisión preventiva en contra de José Miguel Castro Gutiérrez por el delito de asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo y lavado de activos por un plazo de 18 meses. Y también se comunica en este acto a la Policía Judicial para que ejecute la medida. Se notifica a las partes, Ministerio Público. Conforme en el extremo de la variación, señor juez, pero apelamos el tema del plazo. Abogada de la defensa. Interpongo recurso de apelación. Por interpuesto los recursos de apelación. Bueno, ahí escuchábamos la decisión del juez Jorge Chávez Tamariz, pero en audiencia más temprano la fiscal Ángela Zuluaga había dicho que el exgerente municipal amenazaba a la empresa OAS para conseguir dinero. Ella dijo claramente influía miedo para sus requerimientos. El representante del Ministerio Público, la representante señaló también que dicha empresa brasileña entregó $3 millones para la campaña contra la revocatoria y 4 millones para su reelección, a cambio de ser favorecida en la concesión del proyecto Línea Amarilla. Bien, es una noticia que está en desarrollo. Seguiremos hablando de este tema más adelante, pero así tenemos que cerrar esta hora en la central de informaciones. Ya viene Tatiana Alemán. Permiso.